ocurre esta consulta prevista para el 3 de diciembre. Muchas personas, cuando veo las redes sociales, dicen esto es una elección de Maduro, otros llaman a atención, es una elección del país, es un tema histórico. En esta oportunidad pues se ha presentado la realización de la consulta del 3 de diciembre, mientras que por otro lado Guyana ha venido avanzando con algunos gestos que en la diplomacia internacional pues pueden ser catalogados también como una amenaza, después de lo que vimos durante este fin de semana, el presidente de Guyana izando una bandera en el territorio del Esequibo. Bueno, son muchos los elementos para analizar y cuáles pueden ser las respuestas. Usted siempre nos ha repetido que la respuesta de Venezuela históricamente ha sido diplomática y ha seguido siendo diplomática, solo que del lado de Guyana hemos visto cómo han crecido las provocaciones. Profesor Luis. Sí, lo primero que hay que aclarar es que estamos en una coyuntura delicada, importante, motivada por varios escenarios que se van cumpliendo. Primero, lo sucedido a partir del 2015 con todo lo que son las exploraciones de hidrocarburos en la región, que ponen en alerta a todo el conflicto, porque si hay un espacio en reclamación que está en disputa y se empiezan a ofrecer concesiones o hablar de procedimientos de inversión y hay capital extranjero que empieza a formar parte interesada de una disputa territorial, empieza a cambiar la situación, por un lado. Por otro lado, recordemos, que es lo que está hoy en día en debate, que Venezuela siempre ha reivindicado el Acuerdo de Ginebra de 1966 y lo que ha sucedido en fechas recientes, de los años 18, 20 y otros, que se ha avanzado en materia de la Corte Internacional. Venezuela todavía argumenta su desconocimiento y ratifica la vigencia del Acuerdo de Ginebra, pero que hay un proceso judicial que está avanzando. Entonces, en esa coyuntura resulta que Venezuela debe tomar decisiones, que la diplomacia venezolana tiene que convocar a todas las partes involucradas, a todos los actores de la vida nacional, para tocar temas importantes que son de integridad territorial, asuntos nacionales de Estado que involucran, por supuesto, el tema de cuál es la política exterior que va a seguir Venezuela frente a la Corte Internacional. Ahora bien, la consulta no es vinculante, pero ese tema está plasmado en la pregunta número 3 de la presentación de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Obviamente, desde la campaña que han realizado algunos partidos políticos y el partido de gobierno, es rechazar a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, algunos sectores dicen que es necesario presentarse ante la Corte Internacional de Justicia porque Venezuela tiene los argumentos para estar allí, porque lo cierto es que ese proceso sigue su curso y qué pasa si hay un fallo contra Venezuela. Hay especialistas que dicen, no, es que no debemos estar presentes allí porque ya la Corte Internacional de Justicia está viciada y sería un error para Venezuela presentarse allí, pero ¿qué pasa si no nos presentamos? Y en parte, esas son algunas de las interrogantes que tienen por parte de nuestra audiencia respecto a las preguntas de la consulta y particularmente sobre esta de la Corte Internacional de Justicia. Sí, y creo que por eso creo que la convocatoria que se ha hecho en distintas esferas, en distintos espacios, es que haya un acuerdo nacional. Muy bien lo explicas, el referéndum es algo consultivo para la política exterior, para todos los actores de la política internacional, al final es un gesto simbólico, no es vinculante a lo interno del país ni lo es para el derecho internacional. Pero de alguna manera muestra cohesión, muestra coherencia, muestra esos esfuerzos de demostrar a una mensaje, política, ¿no? Y una política exterior de alguna manera legitimada. Y creo que esto es una estrategia, pueden haber otras. Por ejemplo, hay debates académicos profundos de cómo garantizar una respuesta firme, bien sea que participemos o no en la Corte Internacional, pero que de alguna manera vayamos construyendo los alegatos jurídicos en una fecha importante que va a ser abril del 2024. Es importante, además, una fecha que coincide con las elecciones presidenciales en nuestro país aproximadamente previstas para
ese segundo semestre del año 2024. Son muchos los elementos que están allí presentes y también ha sido el tema tomado en medio de esta campaña preelectoral, ¿no? Digámoslo de cierta forma. Algunos argumentan, pero es que el gobierno lo está tomando para aprovecharse de este tema y incentivar un discurso patriota, y que del otro lado, quizá la postura de María Corina Machado es la postura antipatriota, y rescatar así, digamos, esos votos perdidos o esos votos que ha ido perdiendo el gobierno de Maduro del chavismo, que digamos, tenía una base importante de apoyo popular, y estos discursos quizá podrían retomar ese sentimiento y atacar a la contraparte. Ya esto estaríamos hablando del aprovechamiento político de un tema que nos atañe a todos los venezolanos, ¿no? Eso ya... Sí, allí eso es más delicado porque hay un escenario internacional, Claro. y todos los actores venezolanos debemos tener la responsabilidad de tomar ese escenario con seriedad y entender que la política exterior venezolana es una política de Estado, y que como Estados todos estamos convocados a formar parte: académicos, universidades, actores políticos, ONGs, gobierno, militares, porque todos estamos hablando de seguridad y defensa de la nación. Ahora, el provecho político que se haga, creo que es algo que puede ser delicado. En algunos casos incluso está irresponsable. Claro. Tratar de monopolizar la representación y la nacionalidad o el nacionalismo, creo que es un discurso muy maniqueo. Creo que lo responsable es convocarnos a todos. Creo que el discurso, más allá de las 5 preguntas, más allá de los debates importantes con respecto al laudo de París, con respecto a el Estado Esequibo y a las otras 2 que nos convocan, tiene que ver con la seriedad de que todos debemos tener el derecho de opinar y no ser condenados de ser nacionalistas o antinacionalistas. Pueden haber distintas opiniones, y creo que eso es lo importante de reivindicar en la democracia. Hay gente que aporta o cree que hay que acudir a la Corte Internacional de Justicia porque existen los alegatos jurídicos. Hay gente que todavía argumenta que ha sido la posición histórica negar esa jurisdicción y reivindica esa posición. Y creo que lo importante es que la sociedad esté con todos los elementos para poder tener una opinión válida, justa, y que sirva a la causa de Venezuela. Que de hecho Guyana apuesta o ha recomendado incluso que los venezolanos que participan en esa consulta pues digan que no a esa pregunta, o incluso planteaban eliminarla. Porque lo cierto es que Guyana, digamos aquí en nuestro país, algunos sectores desestiman esta consulta, dicen que no sirve para nada porque no es vinculante, pero Guyana presentó ante la Corte Internacional de Justicia pues una solicitud para que Venezuela no vaya a esa consulta, particularmente por esta pregunta, por la pregunta número 5, que habla de la creación también del Estado de la Guayana Esequiba. Sí, allí por supuesto forma parte de la estrategia político-jurídica de lo internacional. Guyana acude a la Corte y trata de invalidar y de apelar medidas de contención, medidas cautelares, y obliga a que Venezuela, en boca de la vicepresidencia, acuda a la Haya, y haya, a pesar de lo expreso, es decir, no reconocemos, haya una presencia que tácitamente reconoce a la Corte como actora. Entonces, este tipo de medidas terminan formando parte del expediente de cuáles son las acciones que ha hecho Venezuela, que terminan por reconocer la competencia de la Corte para decidir sobre el laudo arbitral de París. Bueno, y sobre esa creación de Guayana Esequiba, volviendo a ese tema de la pregunta, ¿cuáles serían las implicaciones de que Venezuela avance en formar este Estado? ¿Qué implicaciones tiene en el marco jurídico internacional? Pues desde Guyana nos están diciendo que, bueno, entonces Venezuela buscaría adherirse a este territorio, y de cierta forma también estaríamos irrespetando el